Hoy esto va a ser explosivo. Vamos a estar hablando de dos de los poderes más extraordinarios. El poder de la fe y el poder de un sueño. El poder de la fe y el poder de un sueño. Imagínate cuando combinamos la fe con nuestros sueños. Algo tiene que pasar. Y yo percibo en el ambiente, yo sé, Dios tiene algo extraordinario para ti, así que no vas a salir de aquí como entraste. Amén. Vas a salir bendecido. Vamos a estar hablando, o estamos hablando acerca de los poderes para la conquista. Dios nos dio una palabra para esta casa, para los hijos de esta casa, para todos los que nos acompañan siempre y consideran que a través de este ministerio también están caminando con esta visión, están caminando con Dios juntamente con nosotros. Esta palabra es que esta es una temporada de conquista. Vamos a conquistar lo que ya Dios ha dado a nosotros, pero que por alguna razón todavía no lo tenemos. Dios ha decretado y declarado que este es un tiempo para conquistar todo lo que Dios nos ha dado. Amén. Ahora, hay poderes. Cuando hablamos de poderes, estoy mencionando o me estoy refiriendo más que todo a principios, llaves. A mí me gusta mucho utilizar la palabra llaves. Llaves, claves, principios en la Biblia para poder conquistar, para poder caminar en esa senda de bendición, en esa senda de victoria. Estábamos hablando que el primero de los principios es el poder de la información. La información es sumamente importante para cada uno de nosotros. El segundo principio que estuvimos hablando es el poder del dinero. La Biblia dice, el dinero sirve para todo. Si a ti no te gusta el dinero, aquí hay un voluntario para que lo bendigas. El dinero sirve para todo. Todo vale plata, ¿verdad que sí? Todo vale plata. Así que dice que no se saca un pelo sin sangre, ¿verdad? El tercer principio, el tercer poder que nosotros estábamos compartiendo recientemente es el poder de las relaciones. El poder de tener gente clave, no clavos, gente clave. Que en algún momento nos puedan levantar, que en algún momento nos puedan catapultar, que en algún momento nos puedan recomendar, que en algún momento sean instrumentos que Dios usa, sean cristianos o no, pero que sean instrumentos que Dios usa para abrirnos puertas, para que podamos accesar a lugares o tener privilegios que otros no pueden tener. Y también estábamos hablando el cuarto poder, el poder de la sabiduría. La Biblia dice, sobre todo, pide sabiduría. Amén. Porque podemos tener muchas cosas, podemos conquistar muchas cosas, pero si no tenemos la sabiduría para administrarlo, lo vamos a perder. Por eso estábamos hablando que el poder de la sabiduría nos ayuda para hacer conquistas, aún de lo imposible. La fe, la sabiduría, las relaciones, el dinero, la información. Con eso podemos conquistar muchas cosas. Pero si no lo sabemos administrar, lo perdemos. ¿Cuánta gente han visto bendiciones como un cometa? Nada más de paso, ¿verdad? La disfrutaron por un tiempo, días, meses, quizás hasta años. Pero de un momento a otro, todo se derrumbó, como dice la canción, ¿verdad? Todo se cayó. ¿Y por qué? ¿Porque Dios te está castigando? No, porque no supimos administrar lo que Dios nos da. Dios espera de nosotros que seamos buenos mayordomos, administradores. Amén, iglesia. Muy bien, vamos a Mateo, vamos a ir a la palabra de Dios, a Lucas capítulo 17, versículo 6. El poder de la fe, el poder de la fe. El Evangelio según San Lucas capítulo 17, versículo 6 dice así. Entonces el Señor dijo, ¿quién dijo? El Señor. Entonces la cosa tiene que ser en serio. El Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Mira qué tremendo. Hoy en día, con todos los avances científicos, tecnológicos, con todos los avances de infraestructura, de maquinaria, el hombre hace túneles para atravesar montañas. La fe quita las montañas. Amén. Necesitamos gente de ese calibre para ver cómo se nos arregla el asunto del Cerro de la Muerte, ¿verdad? Y el Surquí. Mejor mover esas montañas. El hombre hace túneles para atravesar una montaña.
Dios, a través de la fe, puede quitar la montaña. Así de plano, así de fácil. Tenemos que hablar entonces, entender y comprender qué es fe. ¿Cómo camina la fe? ¿Cómo se maneja la fe? Primero, tenemos que entender que la fe es eminentemente sobrenatural. Diga, sobrenatural. No es lógica, no es comprensible, no es algo que tú puedas decidir o definir. La fe es como Dios. Dios es sobrenatural. Por lo tanto, la fe, que es lo que nos accesa a Dios, a su poder, a su palabra, a sus bendiciones, la fe también es sobrenatural. Trasciende el plano de lo natural. Trasciende el plano de lo físico, de lo material. La fe es eminentemente sobrenatural. Nosotros tenemos que cuidarnos. Yo les he comentado en algunas oportunidades que hay dos extremos. Hay gente que dice, pastor, es que yo no tengo nada de fe. Yo no tengo nada, pero absolutamente nada de fe. Eso no es cierto. La Biblia dice que todos nacemos con una medida de fe, aunque sea poquito. Pero ¿cuál es la buena noticia? Que con ese poquito de fe es más que necesario, más que suficiente para mover montañas. La Biblia no dice que hay que tener la fe del tamaño de una montaña para mover un granito de mostaza. Eso es lo que mucha gente cree. Pastor, es que yo necesito tener mucha fe. Es que yo quiero tener mucha fe. No, con un poquito de fe puedes mover montañas. Y la Biblia dice que de fábrica, tú y yo ya venimos con fe. La fe es suficiente para ver la gloria, la presencia y el poder de Dios en acción. Puedes bendecir el nombre del Rey. ¡Aleluya! ¡Oh, qué bueno es el Señor! El otro extremo, el hermanito, como decimos aquí en español, rajón, que no vino hoy. Pastor, yo tengo toda la fe del mundo. ¿Ah? Mientras que hay uno que dice, yo no tengo nada de fe, hay otro que dice, yo tengo toda la fe del mundo. Tiene la lengua más larga del mundo, tal vez. ¿Quién puede tener toda la fe del mundo? Sería Dios. Amén. Hay un balance. Nadie está exento de tener fe. Todos, dice la Biblia, nacemos con una medida de fe. La buena noticia es que ese poquito de fe, esa medida de fe, es suficiente para cualquier milagro que tú y yo necesitemos. El otro extremo, repito, es el que cree, la gente que dice, yo tengo toda la fe del mundo. No, eso no es cierto. Nadie puede tener toda la fe del mundo. Hay un balance. Y nosotros tenemos que aprender a caminar en fe, porque la fe nos levanta sobre nuestras habilidades y nos permite utilizar las posibilidades de Dios. La fe nos permite, escucha, la fe me permite a ti, le permite a ti, me permite a mí. La fe nos levanta sobre nuestras habilidades y nos permite utilizar las posibilidades de Dios. Porque por más habilidades que tú tengas, ¿quién puede con habilidad salir de un cáncer? ¿Quién puede con habilidad cancelar sus deudas? Nada más. ¿Quién puede con habilidad restaurar un hogar o un matrimonio? Nuestras habilidades son insuficientes para poder ver milagros, para poder vivir en un ambiente de milagros. Pero las posibilidades de Dios son inagotables. La Biblia dice que para el que cree todo es posible, así como la Biblia dice que para Dios todo es posible. Para Dios todo es posible. Para el que cree todo es posible. ¿Sabes qué significa esto? Que el que cree puede hacer y ver aquello que hace Dios también. El que cree, para el que cree todo es posible. Y la misma Biblia dice, para Dios todo es posible. Si para Dios todo es posible y para el que cree todo es posible, iglesia, vamos a caminar bajo cielos abiertos de bendición. Vamos a ver la gloria de Dios todos los días de nuestra vida. Bendito el nombre del Rey, bendito el nombre del Señor. Fe nos levanta sobre nuestras habilidades y nos permite usar las posibilidades de Dios. Llega el momento en que entendemos que no es por mi capacidad, que no es por mi habilidad, que no son por mis recursos. Hay gente que tiene todos los recursos del mundo, pero se están muriendo de una enfermedad, lamentablemente. Hay gente que tiene todos los recursos del mundo, pero su matrimonio se está desmoronando, lamentablemente. Entonces no es un asunto de habilidades, no es un asunto de capacidades, es un asunto de entender que en mí, en mi fuerza, en mi capacidad, yo no puedo nada. Pero Dios tiene la posibilidad
y como padre no me va a negar que esa posibilidad se haga una realidad en mi propia vida. ¿Cuántos le alaban al Rey con un aplauso bien fuerte? ¡Aleluya! Con fe, las cosas que son posibles para Dios son posibles para el que cree. Con fe, las cosas que son posibles para Dios son posibles para el hombre. Si puedes creer, al que cree todo es posible. Para Dios todo es posible. En segundo lugar, la fe no solamente es eminentemente sobrenatural. La fe es un título de propiedad. La Biblia dice en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 1, dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Certeza y convicción. Fe es certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Hebreos 11, 1. Cuando la Biblia habla de convicción de lo que no se ve, está utilizando una frase que significa tienes un título de propiedad. Un título de propiedad te hace dueño de algo. Si tú tienes un título de propiedad de un terreno, de un vehículo, tú eres el dueño legal y moral de ese terreno, de ese vehículo. Eso es la fe. La fe es tener un título de propiedad. ¿Qué es la fe? Que lo que tú no ves ahora en el plano de lo material, en el plano de lo espiritual, ya existe. Dice la palabra que en el libro de Hebreos 11.1, en la versión católica de Jerusalén, la versión de la Biblia de Jerusalén, dice, fe es la garantía de lo que se espera, la prueba de las realidades que no se ven. Realidades que no se ven, ¿cómo es eso? ¿Ah? Una realidad que no se ve. Esta versión, la Biblia de Jerusalén, es extraordinaria en esto. Dice, repito, fe es garantía de lo que se espera, la prueba de las realidades que no se ven. Esa casa que no ves, ese carro que no ves, ese novio que no aparece por ningún lado, todo aquello que no ves ya existe en el plano de lo espiritual y ya pronto viene y se hará una realidad. Eso se llama realización. Amén. Oh, bendito el nombre del Señor. Eso es lo que hace la fe. ¿Cómo funciona la fe? El principio fundamental de la fe es que yo tengo que creer para poder ver a la manera de Dios. La Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 4 que Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Ay, nos dicen locos a nosotros. El más loquitico es Dios. Porque dice la Biblia que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Entonces comienza a hablar de mi novio, mi novia, mi casa, mi carro, mi trabajo. Pero todavía no lo tienes. Pues que así es. La Biblia dice que Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Ese es el principio. Yo tengo que creer para ver. Pero muchos utilizan el principio de Tomás. ¿Cuál es el principio de Tomás? Ver para creer. Le dijeron, el maestro resucitó. Si no veo la cicatriz o si no veo la herida en su abdomen, en su costado, si no veo los agujeros en sus manos y en sus pies, no creo. Eso dijo Tomás. Por eso Jesucristo le dijo, ay, Tomasito, qué bárbaro, pero ¿cómo es posible? Él dijo, si no veo, no creo. Nunca vas a ver sin primero creer. Primero cree para poder ver. Porque cuando tú crees, el poder de hacer, el poder de creatividad divino se activa. Amén. En Génesis capítulo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando la Biblia dice creó, usa la palabra vará. Vará significa la creación de algo sin material preexistente. La creación de algo sin material preexistente. El acto divino de la creación sin que hubiese material existente. Si tú me das láminas de esto, aluminio y
plástico, no sé qué es la cosa esto, ¿verdad? Y dice, pastor, hágame una mesita. Es posible que yo se la haga. Es posible que yo se la haga. Pero si tú me dices, pastor, hágame una mesita, pero no me das, en este caso, esos materiales, ¿verdad? Aluminio, eso, bueno, que sea. ¿Cómo te lo voy a hacer? Si tú me dices, pastor, hágame una silla, pero no me das la madera, no me das los clavos, no me das el pegamento, ese que se utiliza. Qué difícil, es imposible. Pero la Biblia dice que Dios hizo las cosas sin material preexistente. Cuando no había tierra, Dios hizo las cosas. Cuando no había agua, Dios hizo las cosas. No había material preexistente. Dios no necesita material preexistente. El único material que Dios utiliza para crear lo milagroso se llama la palabra de Dios. Si le crees a la palabra, ese es el material que Dios va a usar para crear el milagro que tú estás necesitando. ¿Puedes bendecir el nombre del Rey? ¡Aleluya! Créele a Dios, créele a su palabra. Hebreos 11:3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¡Qué locura! Dios llama a las cosas que no se ven como si fuesen. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Pero qué? ¿Cuál fue el material que Dios utilizó? ¿Y cuál es el material que Dios sigue utilizando? La palabra, la palabra. Por lo tanto, mi amado, qué importante es escuchar la palabra de Dios. Yo te felicito. No hay otra forma. Leyes son leyes. En la Biblia, si tú quieres prosperar, tienes que sembrar, tienes que dar, tienes que diezmar, tienes que ser dadivoso. En la Biblia, si tú quieres tener fe, tienes que oír la palabra de Dios. La fe viene. Dice la Biblia en Romanos capítulo 10, versículo 17, que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Lo hemos dicho muchas veces. Puedes orar, puedes ayunar, puedes pedirle a Dios fe. Pero si no te expones a la palabra, si no te congregas, si no escuchas la palabra de Dios, la fe solamente tiene un conducto, el oírla. Cuando tú oyes la palabra de Dios, la fe viene. Amén. La fe viene, la fe no se recibe. Tú puedes venir aquí al altar, al final del servicio. Pastor, yo vengo para que me imponga las manos y una unción de fe caiga sobre mí. No se puede, eso no existe. Pastor, ¿puede orar por mí para que yo tenga fe? Eso no se puede, no existe. La fe no se recibe, la fe viene. ¿Cuándo viene? Cuando yo escucho la palabra de Dios. Hoy tú vas a salir de aquí con más fe de la que entraste. Y con esa fe vamos a ver la gloria y el poder de Dios. Amén. Aleluya. Oh, qué bueno es Dios. En Hebreos 11:13 dice: conforme a la fe murieron todos estos. Está hablando de los héroes y heroínas de la fe que menciona Hebreos 11. Dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino que mirándolo de lejos, creyéndolo, saludándolo, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. O sea, está hablando de los héroes de la fe. Está hablando de la gente de más calibre de fe. Está hablando de hombres y mujeres que vivieron por fe, que murieron por fe, que hicieron cosas extraordinarias por fe. Pero dice que la gran mayoría de ellos no recibieron lo que creyeron. ¿Cómo es esto? Dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. ¿Sabes qué significa? Esto significa, mi amado hermano, significa que fe no es recibir. Fe es creer para recibir. Cuando tú dices, es que yo no he recibido, por eso no tengo fe, eso no es así. Fe no es recibir. Fe es creer para poder recibir. Hebreos 11 habla de la lista de la gente más carga en fe.
Y sin embargo dice la Biblia que la gran mayoría de ellos no vieron, no recibieron lo que pidieron. Tal vez lo recibieron sus hijos, sus nietos, tal vez lo vieron generaciones posteriores, pero ellos no. Podemos decir que no tuvieron fe. Habla de Abraham, habla de Sara, habla de David, habla de Josué, habla de grandes hombres y mujeres de Dios. Creyeron, pero no recibieron. Entonces, fe no es recibir, fe es creer para poder recibir. ¿Cuántos le creen a Dios y a su palabra? Dale un aplauso bien fuerte al que vive, por favor. ¡Aleluya! Ahora, ese es el poder de la fe. Para obtener fe hay que oír la palabra. Hablemos del segundo poder, el poder de un sueño. Vamos a ir a Génesis capítulo 37. Está el hombre que por excelencia ha sido catalogado como el más grande de los soñadores, José. ¿Sabes que José fue soñador porque su papá Jacob también fue soñador? En el libro de Génesis también, capítulo 27, habla de que Jacob tuvo sueños. Parte del sueño que tuvo Jacob es que vio los cielos abiertos, ángeles que subían y bajaban. Ángeles que subían y bajaban. Y Jacob se despertó, dijo, tuve un sueño, qué tremendo, un sueño donde vi ángeles que venían con bendición, que venían con provisión. Jacob, que después se llamó Israel, fue un soñador. Se lo heredó a su hijo José. ¿Sabes? Cuando tú eres un soñador, tus generaciones van a soñar, van a caminar, van a entenderte en lo sobrenatural, en lo milagroso. Que Dios despierte en ti ese deseo de ser un soñador, de ser un hombre, una mujer que le cree a Dios, que puede pedirle a Dios por las cosas más locas que se te ocurran. Porque para Dios no hay nada que sea imposible. Génesis entonces, capítulo 37, habla de José. Capítulo 37 dice: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. Pastor, ¿por qué dos? Yo no sé. No nos metamos en la vida privada de este pobre. Con una lavé unos palitos, ahora con dos. Dice. Nota lo que dice. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían. Y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Tú puedes leer toda la historia, todo este capítulo, pero yo quiero resumirte de la siguiente manera. José recibió un sueño donde primeramente él vio una cantidad de manojos, de rollos de trigo que se inclinaban ante él. Él era el manojo de trigo que estaba recto, que estaba parado firme, mientras que todos los manojos que representaban sus hermanillos se inclinaban ante él. Luego tuvo otro sueño, por eso se le llama el soñador, que dice la Biblia que José en ese sueño vio que las estrellas, vio que el cielo, que la luna, vio que todo lo que había estelar también se inclinaban ante él. Entonces José tenía ese sueño, un sueño de grandeza, un sueño de que él sabía que un día iba a estar en un lugar de preeminencia, en un lugar grande, en un lugar de poder, en un lugar donde Dios lo iba a poner. Primero, el poder de un sueño. Un sueño te va a hacer una persona especial. Cuando tú eres soñador, cuando tú eres un hombre, una mujer que se atreve a creerle a Dios, a soñar por algo más, a soñar por esa casa que todavía no tienes, por ese trabajo, por ese título, a soñar. Yo le doy gracias al Señor porque esta casa es una casa soñadora. Pero más que ser una casa soñadora, es una casa realizadora. Por eso le creemos a Dios por los pactos de realización. ¿A dónde están toda esta gente que tiene su brazalete de realización, que le está creyendo a Dios? Dile, Señor, yo te creo. ¿Sabes?
esta casa, por años, hemos vivido viendo la realización de sueños. Es extraordinario cómo Dios ha estado respondiendo, cómo Dios ha estado haciendo realidad nuestros sueños. Porque no solo hay que tener sueños, hay que realizar los sueños. Un realizador es aquel que sabe que sus sueños se pueden hacer una realidad, que su sueño no es una utopía. Ay, aquella casa que yo quiero. Ay, si yo pudiera sacar aquel título. Ay, si aquella chica me volviera a ver. Ay, si yo pudiera tener esa oportunidad para poder poner mi propio negocio. No estamos hablando de utopías. No estamos hablando simplemente de expectativas, de deseos. Estamos hablando de provocar una realidad. Todo milagro comienza con un sueño. Aquel hombre y aquella mujer que se atreven a soñar con Dios, a soñar juntamente con Dios, es gente que van a vivir bajo cielos abiertos. Número uno, entonces, cuando hay una persona soñadora, esa persona es una persona especial, porque soñar es una distinción. Nota que la Biblia dice en el versículo 3 y versículo 4, amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Quiere decir que un soñador no abunda. No todos son soñadores. Pero no te preocupes, tú me dices, pastor, pero ¿cómo es eso? Que no todos son soñadores. Sí, no todos son soñadores. Hay soñadores y hay productores, hay realizadores de sueños. Ahí es donde podemos trabajar en una fe corporativa. No todo el mundo es un soñador. No todo el mundo se atreve a creer por algo extraordinario. Pero alguien sale con un sueño, una visión que Dios le dio. Y Dios, que le dio ese sueño, que le dio esa visión, le va a poner gente capaz para realizar ese sueño, esa visión. Hay soñadores y hay realizadores, hay estrategas, hay productores de sueños. En el caso de José, José era un soñador. Y por eso Dios le dio su papá, Jacob, Israel, le dio una distinción. Dice que le dio una túnica de colores. Ser un soñador te hace diferente a los demás. Ser un soñador te hace tener una túnica de colores. Ser soñador te hace distinguir. Ser soñador te hace diferente. Obviamente la gente va a creer que estás loco, la gente va a creer que tienes unos humos muy altos, que estás apuntando muy alto. No, 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 no. La persona que es soñadora no puede dejar de soñar. Gracias a Dios por esas máquinas de sueños, porque esas máquinas de sueños van a vivir de milagro en milagro, van a vivir de realización en realización. ¡Amén! Se le otorgó algo que otros no tenían. Los 11 hermanillos miraban a José con aquella túnica de colores. ¿Y por qué? La de nosotros en blanco y negro y la de ese chico de colores. ¿Por qué? Porque se ganó el corazón de su padre. Su padre era un soñador y él salió soñador. Segundo lugar, un soñador no abunda. Dice que Jacob lo tuvo en su vejez. Ya cuando estaba muy anciano, ya cuando casi no había esperanza de que pudiera tener su hijo, tuvo a José y luego tuvo a Benjamín, todavía el más pequeño, hijos de Raquel. Y dice la palabra de Dios que este hombre amaba más a José que a cualquiera de sus otros hijos. Y sus otros hijos se daban cuenta de eso. Claro que se daban cuenta de eso. ¿Y qué pasó? Lo aborrecían. Lo aborrecían. Lo aborrecían tremendamente. Ahora, a veces uno es la persona que cree, o alguien es la persona que cree, que recibe un sueño, que recibe un desafío de Dios, pero hay otros que es importante que se unan a ese sueño. En otras palabras, mi amado, podemos decir que los sueños que Dios nos da hacen que uno pueda creer y otros puedan unirse a ese sueño. Pero la bendición va a ser de todos. Amén. Amén. Daniel, la Biblia habla de Daniel. Daniel no era un soñador, era un intérprete de sueños.
Daniel no recibía sueños como José. José era un soñador porque recibía sueños. Daniel no. Daniel interpretaba los sueños de los demás. ¿Sabes? A veces hay gente que dice, pastor, pero es que a mí me cuesta tanto soñar. Yo veo que hay gente que sueña con su título, que hay gente que sueña con una casa, que hay gente que sueña con un proyecto, que hay gente que sueña con esto. Pero yo no sueño con nada, yo sueño solo con los angelitos. No hay problema. Hay gente que es soñadora, hay gente que es realizadora de sueños, intérprete de sueños, apoyo para aquellos que tienen un sueño. Pero al final todos van a ser bendecidos. Al final todos van a ver la bendición. Al final todos van a ver la gloria de Dios manifestándose en su vida. Unos tienen sueños y otros son esos ingenieros, esos productores, esos realizadores de esos sueños. Ahora, un soñador es un visionario. En el versículo 5 de Génesis 37 dice, soñó José un sueño. Versículo 9 dice, soñó aún otro sueño. Y al final casi, bajando un poquito todavía, ¿verdad? Versículo 19, cuando sus hermanos vieron que él venía en una oportunidad, se dijeron el uno al otro, he aquí, ¿viene quién? ¿Viene quién? El soñador. Qué lindo cuando alguien es reconocido como un soñador. Aquí viene el soñador. Pero José era llamado el soñador no por cualquier cosa, sino porque de verdad soñaba. Le creía a Dios, tenía sueños, creía que todavía había muchas cosas que él podía conquistar. Ahora, número 1, un soñador siempre será aborrecido. No, pastor, entonces hasta ahí llegamos. Yo quiero ser amado por todos. Yo quiero ser querido por todos. Yo quiero ser deseado por todos. Bueno, de que fuera un billete de 50,000, ¿verdad? Un soñador será aborrecido. Tanto versículos 4 como versículos 5 y como versículo 8 hablan del pobre José. Capítulo 4, al final, versículo 4, dice, le aborrecían sus hermanos y no podían hablarle pacíficamente. Versículo 5 dice, soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más. Quiso hacer una gracia y le salió una desgracia. Miren que tuve otro sueño. Y versículo 11 dice, y sus hermanos le tenían envidia. Un soñador será aborrecido porque va a hacer que la gente se sienta mal. Pero ¿por qué este anda siempre soñando? Y peor aún, cuando sus sueños se hacen una realidad. Dios no te da sueños para ilusionarte. Dios te da sueños para que se hagan una realidad. Verás tu sueño cumplido. Verás tu sueño cumplido. Sí, demos un aplauso más fuerte al Rey. ¡Aleluya! Un soñador será aborrecido. Un soñador será envidiado. Un soñador tendrá algo que lo distingue. ¿Qué era lo que distinguía a José? La túnica de colores. La túnica de colores lo distinguía como el gran soñador. Todo hombre, toda mujer que es soñadora se va a distinguir por algo. Nosotros le hemos creído a Dios, hemos creído que actos proféticos activan la palabra profética. Por eso ahorita que yo les preguntaba a quienes tienen el brazalete de la realización, esto no es un amuleto, esto no es algo que haga milagros, no es que con el brazalete yo voy a provocar milagros. No, es solamente un recordatorio que le hemos creído a Dios, que si creemos, que si soñamos, por más loco que sea nuestro sueño, Él lo va a cumplir, porque Dios ama hacer realidad los sueños de sus hijos. Amén, iglesia. Dios es un Dios de señales. Dios es un Dios de pactos. Y cada vez que Dios hace un pacto, número 1, para que haya un pacto, se necesita una promesa de parte de Dios. Número 2, alguien que le crea a Dios esa promesa. Y número 3, una señal de ese pacto, de esa promesa. Después de que vino el diluvio, Dios selló el pacto de que jamás la tierra iba a ser anegada de nuevo con el arco iris. Cada vez que tú ves el arco iris, ese es como el brazalete de la realización de Dios. Dios dijo,
para que sepas que voy a cumplir mi palabra, de que no voy a volver a inundar el mundo. La próxima vez lo quemo. No, sí, eso es lo que dice la Biblia, que va a caer fuego. Pero no va a ser una inundación, va a ser una quemazón. Pero yo digo, jamás voy a inundar, jamás voy a anegar la tierra de nuevo. Y para que se recuerden de ese pacto, hizo el arco iris. Amén. La señal de un pacto, la señal de un pacto. Rahab, la ramera, dice la Biblia que estaba en Jericó. ¿Y cuál fue la señal del pacto? Poner un cordoncito rojo en su ventana. Y el pacto era, cuando tú pongas ese cordoncito rojo en tu ventana porque recibiste a los espías, porque ayudaste al pueblo de Israel, nadie te va a atacar. Todos los que estén dentro de tu casa, tú y los tuyos, van a ser guardados. Pero no se te olvide poner esa señal de pacto. Esto es una señal de pacto. Tú me puedes decir, pastor, pero eso es loco. Sí, yo sé que es loco, pero yo he visto a Dios en acción. Yo he visto milagros. Aquí por centenas de centenas podemos decir que Dios hace sus sueños realidad. Un soñador será visto como una amenaza. El versículo, Génesis capítulo 37, versículo 19, dice, versículo 18, cuando ellos vieron que venía José, que venía de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Sus propios hermanos, de otra mamá, pero ahí, sus propios hermanos, dice que conspiraron contra él. Ahí viene el soñador. Los soñadores son una amenaza para el diablo. Los soñadores son una amenaza para el enemigo. Ser un soñador te pone en guerra abierta con Satanás. Pero no te preocupes, porque Jehová peleará por ti y te dará la victoria. Él sacará la cara por ti. Él peleará por ti. Amén. Aleluya. Ser un soñador no solamente te hace una persona diferente, especial. Ser un soñador también te convierte en una fuente de bendición. Yo siempre digo, vea, si usted no quiere soñar por usted, sueñe por los suyos. Sueñe por alguien. Porque mis sueños no solo me bendicen a mí, bendicen a los míos. Mis sueños. Puede ser que yo no vea la realización de un sueño, pero mis hijos lo disfruten, o mis nietos, que chichón, ¿verdad? ¿Sí? Puede ser que yo no vea la realización de un sueño, pero lo van a disfrutar mis nietos, bisnietos y demás familiares. Otros. Entonces, si tú no quieres soñar por ti, sueña por otros. Sueña por tus hijos, por tus generaciones, sueña por tu familia, sueña por tu vecindario, sueña por tu país, sueña por otros. Mis sueños, los sueños no solamente me bendicen a mí, sino que van a bendecir a muchos. Hay dos tipos de sueños. En el capítulo 40 de Génesis, no podemos leer todo, José fue mandado a la cárcel. Toda la historia, ¿verdad? Sus hermanos, en lugar de matarlo, lo tiraron a una cisterna. Cuando venía una caravana de ismaelitas, que eran gente que traficaba, que vendía cosas en el desierto, lo sacaron de la cisterna, lo vendieron como esclavo. Los ismaelitas se lo vendieron a un señor llamado Potifar y estaba en la casa de Potifar como esclavo. La mujer de Potifar un día se puso peligrosa, ¿verdad? Y José no quiso tener sexo con ella y ella se puso a gritar, ¿verdad? Y a José lo tomaron y lo llevaron a la cárcel, siendo inocente. Eso es como para una novela, ¿verdad? Tremendo. Siendo inocente lo metieron a la cárcel. En la cárcel, el jefe de la cárcel, dice la Biblia que José halló favor delante del jefe de la cárcel. Y lo puso como el coordinador de la cárcel, ahí como el mero mero, ¿verdad? El que administrara la cárcel. Bueno, habían dos hombres que habían sido empleados del faraón, del rey. Uno era el panadero y otro era el copero. ¿Quién sabe qué tortas se jalaron que fueron a parar a la cárcel? ¿Verdad? El panadero y el copero. Ambos tuvieron sueños. El panadero, el copero. Ambos tuvieron sueños. El panadero y el copero. Ambos tuvieron sueños. El panadero y el copero. Ambos tuvieron sueños. El panadero y el copero. Ambos tuvieron sueños.
el panadero y el copero. El panadero, dice la Biblia en el capítulo 14, tuvo un sueño donde él cargaba panes, delicias, dice la palabra de Dios, reales en la cabeza. Entonces las aves vinieron y comenzaron a comerse ese pan y esas delicias que él traía en la cabeza. El sueño del copero del rey fue diferente, porque dice la Biblia que el copero exprimía las uvas con las que se hacía el vino en un cáliz para servírselo al faraón. Quiere decir que, número uno, hay aquel que quiere servirse a sí mismo, pero hay aquellos que quieren bendecir y servir a los demás. Cuando tu sueño es para bendecir a otros, no solo a ti mismo, ese sueño se va a hacer realidad. Si tu sueño es egoísta, dile a Dios de una vez. Pero si tu sueño es para disfrutarlo tú y que otros lo disfruten, otros sean bendecidos, ese sueño se hará realidad. Venga lo que venga y pase lo que pase, que viene, viene. Amén. Oh, bendito el nombre del Señor. Dios es bueno. Esta noche Dios ha puesto en mi corazón algo muy especial. Y es que pensemos unos minutos en un sueño inmediato. ¿Cuál es tu sueño inmediato? Todos tenemos muchos sueños, pero ¿cuál es tu sueño inmediato? De aquí a 3 meses que se realice. ¿Qué es lo que tú anhelas? ¿Qué es lo que tú deseas? ¿Qué es lo que tú sueñas? ¿Qué es lo que tú en tu corazón quisieras que se hiciese realidad de aquí a 3 meses? Puede ser, bueno, concretar los trámites ya para poder construir tu casa. En 3 meses no sé si la podrás construir, pero por lo menos, ¿verdad? Hacer todos los trámites. Poder inscribirte en la universidad, que lo has hecho muchas veces, los intentos. Que tu matrimonio se restaure, que tu hijo regrese, que haya un milagro de sanidad. ¿Cuál sería un sueño inmediato? Cuando yo digo un sueño inmediato, digo de hoy a 3 meses. Que de hoy a 3 meses ese sueño se haga una realidad. Y lo digo porque esta casa siempre ha caminado en una palabra. Cada vez que Dios da una palabra, Dios honra esa palabra. Y hoy que estamos hablando de sueños, que estamos hablando de realización de nuestros sueños, esta casa quiere caminar contigo. Vamos a caminar contigo. Vamos a provocar que tus sueños inmediatos se hagan una realidad. Yo no sé cuántos de ustedes le creen a cosas locas como estas, pero yo quiero ponerlo en sus manos. Si quiere lo agarra, lo bota, lo guarda, lo vende o lo usa creyéndolo. Quiero pedirles a todos que nos pongamos de pie. Vamos a creerle a Dios por algo sobrenatural. Vamos a venir el ministerio de alabanza, que comiencen a adorar al Rey. ¿Cuál es tu sueño inmediato? Aquí hay un sobre que Dios nos ha enseñado a caminar en esto desde hace 8 o 9 años. Y gracias a esto, hoy gente tiene su casa, su carro, su salud, su matrimonio restaurado, su título en la universidad. Cosas locas. ¿Cómo un cordoncito, un hilo rojo, pudo librar a una mujer y a su familia de la muerte? ¿Cómo el arco iris hace que Dios no inunde la humanidad? ¿Cómo actos tan simples, tan sencillos, actos proféticos, activan la palabra profética? Yo siempre he dicho, ¿estás creyéndole a Dios por un carro? Comienza a construir la cochera. ¿Estás pidiéndole a Dios por viajar? Ya tienes el pasaporte. Pastor, ¿para qué? ¿Por qué lo vas a ocupar? ¿Quieres aprender a manejar? Bueno, tienes que comenzar a hacer los trámites para la licencia. Actos proféticos. ¿Te quieres casar? Compre la cocina. Póngala ahí y enciéndale unas velitas. Actos proféticos. Actos proféticos. Aquí hay gente que le creyó a Dios por una casa y lo primero que hizo fue comprarse un llavero. Un llavero. Porque un día ese llavero iba a tener
visto. Yo lo he visto. Yo me gozo de ver la realización de los sueños. Todos los días recibimos testimonios, familias, vidas, gente que le ha creído a Dios. Es que a nosotros no nos corresponde preguntar, nos corresponde creer. Yo no sé cómo lo vas a hacer, Señor, pero tú lo vas a hacer. En este sobrecito, nuestra señal de que le creemos a Dios, el brazalete está. Y hay una hojita que tú vas a llenar, si deseas, y la vamos a poner en una canastita. Ustedes saben que todos los sobres de realización y todas las peticiones de sueños, yo las tengo en mi oficina porque yo estoy orando por ellas. Yo les impongo las manos, las bendigo, oro por ellas. Nadie las ve, nadie las revisa, solo yo tengo acceso a eso. Por eso yo sé quién es el que se quiere casar. En una hojita así vamos a poner tu sueño inmediato y lo vamos a traer al altar dentro de unos minutos. Pues mientras adoramos a Dios, si tú le crees a Dios con la fe, el poder de la fe y el poder de un sueño, yo quiero invitarte a que vengas aquí al altar, tomes uno de estos sobrecitos, te lleves este brazalete, te lo pongas, llenes esta hojita, pon cuál es tu sueño inmediato.